la historia de la educación se remonta a tiempos prehistóricos, donde la transmisión de conocimientos y habilidades se realizaba de forma oral entre generaciones. Estas primeras sociedades se basaban en la comunicación y la observación, lo que les permitía aprender de sus ancestros y desarrollar competencias esenciales para la supervivencia. Con el advenimiento de la civilización en el tercer milenio antes de Cristo, se sientan las bases de la educación formal en regiones como Mesopotamia y Egipto. Aquí, se establecen las primeras escuelas, donde los escribas y sacerdotes reciben formación en escritura, matemáticas y religión. En Egipto, las escuelas especializadas se enfocan en la lectura y escritura de jeroglíficos, formando a los futuros líderes y administradores del Estado. A medida que avanza el tiempo, la educación se expande en otras culturas. En Grecia, surgen los conceptos de educación formal y la importancia de la formación integral del ciudadano. Filósofos como Sócrates y Platón destacan disciplinas como la música, las matemáticas y la filosofía, sentando las bases de un sistema educativo más amplio y estructurado. Durante la Edad Media, se desarrollan escuelas monásticas en Europa, donde el énfasis recae en la enseñanza de temas religiosos y clásicos. En este contexto, en 1088 se funda la Universidad de Bolonia en Italia, considerada la universidad más antigua del mundo. Este centro de aprendizaje inspira la creación de otras instituciones educativas, como la Universidad de París en 1160, que se convierte en un importante núcleo de saber en la Europa medieval. La invención de la imprenta en 1450 por Johannes Gutenberg transforma radicalmente el acceso al conocimiento. La producción masiva de libros facilita la difusión de ideas y saberes, lo que democratiza la educación. Con el paso del tiempo, en 1635 se establece la Boston Latin School en Estados Unidos, la primera escuela pública que promueve la educación accesible para todos. El siglo XVIII trae consigo la fundación de la École Normale en Francia en 1794, marcando el inicio de la formación docente moderna. En el siglo XIX, Friedrich Froebel establece en 1837 el primer jardín de infancia en Alemania, introduciendo el concepto de aprendizaje basado en el juego, lo que transforma la educación infantil. En 1862, el Morrill Act en Estados Unidos promueve la creación de universidades centradas en la agricultura y la tecnología, ampliando el acceso a la educación superior. Avanzando hacia el siglo XX, en 1945 se funda la UNESCO con el objetivo de fomentar la cooperación internacional en educación y cultura. El fallo Brown v. Board of Education en 1954 declara inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos, impulsando un movimiento hacia la igualdad educativa. En la década de 1970, se implementan leyes de educación obligatoria en numerosos países, lo que provoca un aumento significativo en las tasas de alfabetización. Finalmente, en las décadas de 1990 y 2000, la revolución digital transforma los métodos educativos, incorporando tecnologías como computadoras e Internet y facilitando el aprendizaje a distancia. Esta evolución marca un hito en la historia de la educación, ofreciendo nuevas oportunidades para el aprendizaje y la enseñanza en un mundo en constante cambio. A lo largo de los milenios, la educación ha sido un motor de progreso y transformación, adaptándose a las necesidades de cada época y dejando una huella indeleble en la civilización humana. La educación es algo que todos vivimos, pero ¿alguna vez nos detenemos a preguntarnos qué significa realmente? A continuación, conoceremos la perspectiva única de personas de todas las edades, desde niños con sueños por cumplir hasta adultos con años de experiencia. ¿Qué es la educación para ellos? ¿Un derecho, una oportunidad o quizás un desafío? Acompáñennos mientras escuchamos sus voces y descubrimos cómo la educación se convierte en algo distinto para cada persona. ¿Cómo ha sido su experiencia en el colegio? Bien, se siente bien y he tenido buenas experiencias sobre el colegio. Y de esas buenas experiencias, ¿cuál ha sido la más memorable que ha vivido?
ir a representar al colegio en un estadio grande, en un lugar grande de la ciudad. ¿Representarlo en el deporte o académicamente? En el deporte de fútbol. ¿Y qué te gustaría de pronto hacer en el colegio aparte de estudiar? ¿O el colegio tiene diferentes actividades? Pues el colegio cuenta con varios deportes, actividades y entretenimiento pues, para los estudiantes. O sea, no solo van a estudiar, también tienen entretenimiento. Ajá. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? También toman en cuenta el deporte. El deporte, bien. ¿Y lo que aprendes en el colegio lo pones en práctica en la vida diaria? Pues a veces y a veces no. A veces sí, a veces no. ¿Y por qué? Pues porque a veces es necesaria, a veces no. Quisiera preguntarte cómo ha sido tu experiencia en el colegio. Pues he tenido una experiencia no definida, ya que pues he tenido momentos variados, tanto buenos como malos. Y pues el colegio me ha enseñado mucho, pero también me ha traído varios problemas y malas emociones. Y de esas experiencias, ¿cuál es la que más recuerdas? Cuando fui a representar al colegio en un concurso de Spelling Bee en uno de los colegios de Ibagué. ¿Y qué te gustaría hacer en el colegio aparte de estudiar? Pues no creo que haya algo, porque el colegio es un colegio que incluye muchas actividades en su día diario. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? Que no solo se centra en lo académico, sino también en lo deportivo, en lo emocional, en lo que uno aprende, lo que tiene que aprender y cómo sobrellevar el mundo cuando uno crezca, lo que hay afuera. ¿Y todo eso que te enseñan en el colegio lo pones en práctica en tu vida diaria? Pues depende de la cosa que nos enseñen. De la situación, sí, de la vida. Che, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia durante los años de escolaridad que has tenido? Mi experiencia fue muy estresante porque yo antes estudiaba en una escuela rural muy pequeña y cuando me trasladaron a estudiar en Ibagué el cambio fue muy grande para adaptarme en un colegio grande y sus exigencias. Pues habían temas que no podía comprender, por ejemplo, el uso del computador. Pero al final de todo esto, ¿pudiste adaptarte a la exigencia académica del colegio? Pues fue un poco difícil, pero no, con el tiempo lo logré, aunque a veces siento que hay bases de primaria que no tengo y eso me hace esforzarme más En aprender. en aprender. Sí, ¿Y tú crees que la educación es importante para tu vida? sí, porque es mi sueño entrar a la universidad porque mi mamá no tiene el recurso económico para pagar una carrera. Oh, qué chévere. ¿Y qué carrera quieres estudiar, Cheri? Diseño gráfico. Oh, una carrera muy chévere. Cheri, y aparte de estudiar, ¿qué más te gusta hacer en el colegio? Pues me gusta mucho los deportes como jugar fútbol. ¿Y el colegio les hace acompañamiento en el deporte? ¿O? Sí, esto nos acompaña y nos pueden llevar a concursar en intercolegiados. Y tú dices que quieres entrar a una universidad porque pues tu mamá no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, ¿cierto? Y digamos el colegio les ha ayudado y les ha incentivado en prepararse para ese momento. Nos exigen demasiado sobre las notas y pues eso es lo que me gusta del colegio. Si cree que la educación es importante para la vida y por qué. Pues considerarse algo importante para la vida. Pues la vida puede tomar bastantes caminos, pero en este caso considero que puede llegar a ser algo fundamental en caso de que se requiera abrir las oportunidades a un campo laboral más extenso, ya que naturalmente la universidad sirve más que todo para acceder a estas vacantes o a estos puestos de trabajo
que requieran un mínimo universitario. Pero principalmente la educación se toma en un contexto actual para la oportunidad de nuevas vacantes. ¿Cuáles o son los mayores contrastes ante un ambiente público y privado? Le pregunto esto ya que Juan Manuel tuvo la oportunidad de estudiar en un colegio privado y ahora está en un ambiente público. Principalmente un tema de recursos, ya que el sector privado tiene la ventaja de proveer recursos actualizados, también vienen en mayor cantidad o al menos vienen adaptados para la cantidad de estudiantes. En cambio, en la universidad pública muchas veces los recursos llevan varios años y no se renuevan, o hay muchos estudiantes y no hay recursos suficientes para suplir. Por ejemplo, en el caso de mi carrera, que es física, muchas veces estos laboratorios ya llevan más de 40 años y no pueden cumplir ciertos mínimos. Otra parte que viene siendo algunos temas como protestas o asambleas que pueden extender el tiempo de estudio durante el año, cosa que no suele ocurrir en universidades privadas. Y con relación a lo que le estaba preguntando, ¿crees que tu contexto universitario te ayuda a ser mejor ciudadano? Como ciudadano podría ser, porque principalmente en una universidad pública, como por ejemplo en la Universidad del Tolima, tú ves muy reflejado cómo está la sociedad actualmente. Eso es cierto porque te enseña a adaptarte a ciertos contextos. Ahora bien, muchas de las asignaturas no van encaminadas a esto, ya que, como decía en el primer punto, actualmente la educación se centra más bien en crear personas que puedan cumplir ciertos trabajos y no cómo convivir en una sociedad. Y pues me gustaría saber, con base a lo que me acabas de decir, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido en la UT? La inducción fue bastante buena, yo tengo buenos recuerdos de la inducción, ya que principalmente saben cómo mezclar, saben cómo integrar a la universidad, ponen música. Se siente como un ambiente un poco más cercano al estudiante. Hay gente que realmente tiene un espíritu y cierto aprecio, sentido de pertenencia y amor por la universidad. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido en la universidad? Una de las mejores experiencias que he tenido en la universidad es cuando recién entré. Me incluí en un grupo de amigos donde al poco tiempo nos reunimos e hicimos un compartir entre todos para conocernos, y fue como un compartir de amor y amistad, y fue una buena experiencia, ya que para mí no se me da fácil lo de integrarme o ser sociable con las personas. ¿Crees que el contexto universitario te ha ayudado para ser un mejor ciudadano? Siento que sí, porque por un lado está el tema del conocimiento que he adquirido en estos últimos semestres, como por otro lado he aprendido a ser más paciente en algunos problemas o en algunas dificultades que he tenido, y pues esto pues ayuda a desarrollarse de manera positiva ante situaciones o con las personas. Y por ejemplo, ¿cuáles son los mayores contrastes que existen en ambientes públicos y privados? ¿Cuáles crees que serían? Pues para empezar sería como el económico, y creo que otro sería que en la universidad, al ser un espacio privado, hay más recreación, tanto cultural como en deportes. ¿Crees que la educación es importante para la vida y por qué? Sí, porque aunque es evidente que varias personas durante el largo de su vida se han criado de una forma diferente y han recibido una educación diferente a la que hay hoy en día, es importante que la educación que ahorita recibimos es que sabemos cómo afrontar un problema o discusión de una forma tranquila. O sea, sabemos cómo actuar a la hora de querer dar información o querer ser escuchados. ¿Cómo crees que ha cambiado la educación en los últimos años en tu comunidad o en la ciudad donde has vivido? Yo creo que la educación ha progresado, ha cambiado con temas como los ajustes razonables, con temas como la inclusión, el enfoque diferencial y de género, y eso ayuda a mitigar muchas barreras de acceso y ayuda a ver una educación pues más libre y de conciencia más grande para los niños y niñas. ¿Y piensas que la educación puede influir en el futuro de los niños? Absolutamente. La educación es un lugar donde por medio de pensar, de tener una lectura crítica, de interiorizar el conocimiento, ayuda
a que los niños y niñas puedan ser unos ciudadanos más sanos para una sociedad. ¿Y qué cambios te gustaría ver en el sistema educativo de nuestro país? Que ojalá en muchos lugares del país deje de haber educación obsoleta, verticalizada, que se trabaje más el pensamiento crítico, la conciencia plena, que ojalá los profesores que ya tienen 2 y 3 pensiones de decretos anteriores en los sistemas de educación puedan irse a descansar y que le den vía a las nuevas generaciones como docentes. ¿Qué importancia crees que tienen los padres en el éxito educativo de sus hijos? Toda. Los padres son la primera escuela, ¿sí? Son los primeros profesores dentro de la vida de los hijos, y no hablo desde un lugar del conocimiento pleno, sino de la educación que va más allá de ser intelectual, sino de principios, de valores, del ejemplo. Entonces, cuando un hijo o una hija ve a un papá o una mamá leer, ve a un papá o una mamá tratar bien a alguien en la calle, como habitante de calle, por ejemplo, ve a un papá y una mamá que no bota basuras en la calle, creo que desde ahí parte la educación. Y cuando van al colegio, pues van a ser mejores personas. Mi nombre es Carol Patricia Reynoso, soy profesional en Ciencias Sociales. Actualmente me desempeño como coordinadora académica en el Colegio Gimnasio Los Robles. Actualmente estoy cursando una maestría en gestión educativa. Cuéntanos, desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias entre la educación pública y la privada en términos de recursos y calidad? La accesibilidad a los recursos, puesto que los estudiantes pertenecientes al sector oficial son limitados y cuentan con dificultades en el momento de obtener este recurso, ¿cierto? Sus experiencias son más escasas, debido pues también como a esa falta de oportunidades, ¿sí? Entonces digamos que la calidad pues no es lo mismo. Y al igual pues también aumenta el número de estudiantes en un aula. En el sector privado, en cambio, pues la mayoría de estudiantes son privilegiados, ¿cierto? Porque cuentan con estos recursos, tienen la posibilidad de vivir diferentes experiencias académicas, el número de estudiantes es mucho menor. Entonces hay la posibilidad de que haya una educación un tanto más personalizada. Para finalizar, en tu opinión, ¿qué prácticas educativas internacionales se podrían implementar en Colombia para mejorar la educación? Es el modelo español, ¿cierto? Porque tiene dividida la educación en diferentes sesiones, ¿cierto? Entonces está de los 0 a los 3 años, de los 3 a los 12 años, que es el momento de apropiación de la lectura, de la escritura y pues de los procesos lógico-matemáticos. Ya después, desde los 12 a los 15 años es la profundización de asignaturas básicas, y ya luego entonces ellos empiezan a perfilarse según las habilidades. Entonces me parece muy interesante que ese tipo de educación se pudiera implementar acá en Colombia, daría mayores resultados, se verían chicos más motivados con estas habilidades y competencias que se pueden desarrollar dentro de las instituciones educativas. Hemos podido evidenciar que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los individuos y de las sociedades. A través de sus diferentes formas, ha transformado vidas y ofrecido oportunidades que de otra manera habrían permanecido fuera de alcance. Sin embargo, también queda claro que no todos tienen el mismo acceso a una educación de calidad, y que las desigualdades en este ámbito reflejan y amplifican otras disparidades sociales. La educación, por lo tanto, debe ser vista como un derecho universal y una herramienta indispensable para alcanzar un futuro más equitativo y sostenible. Debemos autoexaminarnos como sociedad y cuestionarnos cuál es nuestro papel en la transformación del sistema educativo. ¿Cómo podemos contribuir, desde nuestras comunidades y capacidades, para cerrar las brechas existentes? Además, nos desafía a pensar qué tipo de educación queremos para las generaciones futuras, una que promueva la igualdad de oportunidades, el pensamiento crítico y la creatividad. El futuro de la educación está en nuestras manos,
Y debemos asumir la responsabilidad de construir un sistema que prepare a los jóvenes no solo para sobrevivir, sino para prosperar en un mundo cambiante y complejo.